Las naves negras surgieron del vacío entre las estrellas. Se movían como sombras oscuras contra el campo estelar, sus cascos reluciendo con un metal alienígena. El capitán Jake Morrison, de pie en el puente de la nave de guerra humana Defiant, observaba a la flota enemiga aproximarse al sistema solar de la Tierra. Sus manos se aferraban a la barandilla de metal mientras las alarmas resonaban por los pasillos. ¿Cuántas naves?, preguntó Jake a su oficial de armamento. 37 naves, señor, respondió el teniente Roy Baker, con la voz tensa por la preocupación. Son más grandes que cualquier cosa que hayamos construido. Jake asintió lentamente. Había comandado la Defiant durante 3 años, pero nada lo había preparado para este momento. El primer contacto de la Tierra con vida extraterrestre no iba a ser pacífico. Las naves se movían con determinación, su formación era perfecta y letal. En la estación Luna, la almirante Lisa Carter observaba las mismas pantallas. Tenía el pelo canoso y los ojos cansados, pero su mente era aguda. Durante 20 años, había preparado las defensas de la Tierra para este día. Ahora había llegado, y sentía el peso del futuro de la humanidad sobre sus hombros. Envíen el mensaje, ordenó. En todas las frecuencias. La comunicación se extendió por el espacio en todos los idiomas que la Tierra conocía. Era simple, venimos en son de paz. Deseamos hablar. Las naves alienígenas no redujeron su velocidad. El comandante Vestal, por su parte, se encontraba en el centro de mando de su nave insignia. Era alto y delgado, con una piel púrpura que brillaba bajo las luces de la nave. Su raza, los sitianos, había conquistado 47 mundos. La Tierra sería el número 48. Estos humanos, le dijo a su segundo al mando, parecen débiles. Sus naves son pequeñas. Sus armas son simples. Sí, comandante, respondió el subcomandante Krix. Esto debería ser fácil. Vestal había leído los informes. Los humanos vivían en un solo mundo. Luchaban entre ellos. No tenían una verdadera flota espacial. Solo unas pocas naves construidas para la defensa. Nada más. Envíenles nuestros términos, ordenó Vestal. El mensaje llegó a la Tierra en cuestión de minutos. La doctora Amy Walls, la mejor experta en idiomas del planeta, trabajó con su equipo para decodificarlo. Las palabras alienígenas eran extrañas, pero su significado era claro. «Quieren que nos rindamos», le dijo a la almirante Carter a través del enlace de comunicación. 72 horas. Si no nos rendimos, destruirán todas las ciudades de la Tierra. Lisa Carter sintió un miedo helado en el estómago. ¿Podemos luchar contra ellos? Nuestras naves no son rival para las suyas, informó el general Paul Davis desde la sala de guerra. Tienen mejores armas, mejores escudos, mejor todo. En la superficie de la Tierra, el doctor Nathan Cole estudiaba las primeras imágenes de las naves alienígenas. Era un científico que había pasado su vida preguntándose sobre la vida entre las estrellas. Ahora, deseaba no haberla encontrado nunca. «Mira esto», le dijo a su asistente. El diseño de sus naves es perfecto. Sin espacio desperdiciado, sin partes innecesarias. Estos seres han estado construyendo naves de guerra durante mucho tiempo. Mientras tanto, el capitán Morrison preparaba a su tripulación para la batalla. La Defiant era la nave más avanzada de la Tierra, pero parecía un juguete en comparación con la flota alienígena. Su tripulación era buena, pero estaban a punto de enfrentarse a un enemigo que nunca había perdido una guerra. «Señor», llamó la mayor Susan Clark desde el asiento del piloto. «Estoy recibiendo lecturas extrañas de la superficie del planeta». Jake se acercó a su estación. «¿Qué tipo de lecturas?» «Firmas de energía. Muy débiles, pero provienen de monumentos antiguos. Stonehenge, las pirámides, lugares así». Jake frunció el ceño. Probablemente solo sea interferencia eléctrica por todo el pánico que hay abajo. Pero Susan no estaba tan segura. Las lecturas eran demasiado organizadas, demasiado deliberadas. Llevaba 10 años como piloto y nunca había visto nada parecido. En una pequeña oficina en el Vaticano, el padre Marcus Stone leía libros antiguos a la luz de las velas.
La red eléctrica se estaba reservando para los militares, por lo que la mayor parte de la ciudad estaba a oscuras, pero Marcus había encontrado algo importante en los textos antiguos. Las estrellas nos tocaron una vez, susurró para sí mismo, leyendo un libro de 800 años. Regresarán cuando los vigilantes llamen. Había visto palabras similares en libros de diferentes países, de diferentes religiones. Todos hablaban de gente que vino de las estrellas hace mucho tiempo. Gente que se parecía a los humanos, pero que era mucho más. Marcus cogió su teléfono para llamar a alguien. A cualquiera que pudiera escuchar. Pero, ¿quién creería a un viejo sacerdote que leía cuentos de hadas? La doctora Ellen Price no leía cuentos de hadas. Era una física cuántica que trabajaba en una instalación secreta en Alaska. Sus instrumentos mostraban lecturas imposibles. Cada sitio antiguo de la Tierra estaba emitiendo energía. El patrón era demasiado perfecto para ser natural. Esto no tiene sentido, dijo a su equipo. Estos monumentos tienen miles de años. Son solo piedra y metal. No pueden generar energía cuántica. Pero las lecturas eran reales, y se estaban volviendo más fuertes. El comandante Vestal observaba a su flota acercarse a la Tierra. Los humanos habían enviado más mensajes, todos pidiendo la paz. Casi sentía lástima por ellos. Parecían tan jóvenes, tan esperanzados. Pero el imperio sitiano tenía reglas. Las especies débiles debían rendirse o morir. Preparen las armas de bombardeo, ordenó. Si no se rinden en 72 horas, destruiremos primero sus principales ciudades. Luego tomaremos lo que queramos de su mundo. Sus oficiales asintieron y comenzaron los preparativos. Ninguno de ellos se percató de las pequeñas lecturas de energía que sus sensores captaban desde la superficie de la Tierra. Las lecturas eran demasiado débiles para ser armas, demasiado dispersas para ser defensas. Estaban equivocados. A medida que se acercaba el plazo de los alienígenas, Jake Morrison estaba en su camarote, mirando las estrellas. Mañana, la humanidad se rendiría o lucharía y moriría. Pensó en su esposa en la Tierra, en los niños que nunca crecerían si los alienígenas atacaban. No sabía que, en las profundidades de la Tierra, en lugares que sus antepasados habían construido miles de años atrás, algo estaba despertando. Algo que había estado durmiendo durante mucho tiempo. Las 72 horas casi habían terminado. El destino de la Tierra pendía de un hilo, y ni los humanos ni los alienígenas sabían lo que realmente estaba a punto de suceder. La primera parte de la mayor prueba de la humanidad estaba a punto de comenzar. La primera señal apareció al amanecer del segundo día. Un granjero en Inglaterra pasaba por Stonehenge cuando lo vio. Las piedras antiguas brillaban con una suave luz azul. Se frotó los ojos, pensando que estaba viendo cosas, pero la luz era real. En cuestión de horas, llegaron informes de todo el mundo. La gran pirámide de Egipto brillaba. Las estatuas de la isla de Pascua zumbaban con energía. Templos antiguos en Asia se estaban calentando, aunque era invierno. La doctora Ellen Price recibió la llamada a las 3 de la mañana. Su asistente estaba emocionado y asustado al mismo tiempo. Doctora, tiene que ver esto. Las lecturas de energía están por las nubes. Todos los sitios antiguos de la Tierra están activos. Ellen corrió a su laboratorio. Los instrumentos mostraban patrones de energía que nunca antes había visto. La energía provenía de las profundidades subterráneas, de estructuras que no deberían existir. Esto es imposible, susurró. Estos monumentos son solo piedras. No pueden generar este tipo de energía. Pero los números no mentían. Algo estaba sucediendo. Algo que la ciencia no podía explicar. El teniente comandante Alex Turner estaba en una misión de exploración cuando los ordenadores de su nave comenzaron a actuar de forma extraña. Estaba cerca de la pirámide de Giza cuando su sistema de armas se volvió de repente más potente. Sus motores funcionaban con más suavidad. Sus escudos se fortalecieron. Control, aquí Turner, radió a la base. Algo va mal en mi nave. Todos los sistemas están funcionando por encima de los niveles normales. ¿Puede definir, por encima de lo normal? Fue la respuesta.
Alex miró sus lecturas. Mi nave está funcionando al 200% de su eficiencia. Eso debería ser imposible. Su copiloto, la mayor Susan Clark, estudiaba las lecturas de energía de la pirámide que tenían debajo. Alex, mira esto. La energía de la pirámide se está conectando de alguna manera con el ordenador de nuestra nave. Alex frunció el ceño. Eso es una locura. ¿Cómo puede un montón de piedras viejas conectarse con nuestra tecnología? Susan no tenía una respuesta, pero estaba teniendo sensaciones extrañas, como recuerdos que no eran suyos. Vio imágenes de mapas estelares, de tecnologías que aún no existían. Las visiones eran breves, pero muy claras. Creo que me está pasando algo, le dijo a Alex en voz baja. El comandante Vestal empezaba a preocuparse. Sus sensores detectaban las firmas de energía de la superficie de la Tierra, pero no entendía lo que significaban. Las lecturas eran demasiado organizadas para ser naturales, pero demasiado débiles para ser armas. Subcomandante Krix, llamó. ¿Qué son estas lecturas de energía? Krix estudió los datos con atención. No lo sé, señor. No coinciden con ninguna tecnología conocida, pero los patrones sugieren que hay una inteligencia detrás de ellos. Vestal sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En todos sus años de conquista, nunca se había encontrado con algo así. Los humanos parecían primitivos, pero estas lecturas sugerían algo completamente diferente. Sigan monitorizando, ordenó, y prepárense para cualquier sorpresa. El doctor Nathan Cole trabajaba día y noche para entender el lenguaje alienígena. Su equipo había progresado, pero lo que aprendieron fue inquietante. Los alienígenas tenían palabras para los humanos que usaban entre ellos. Palabras que no usaban cuando hablaban con la Tierra. Nos llaman los herederos, le dijo Amy Walls. Pero cuando les pregunté qué significaba, no quisieron responder. Nathan sintió que la sangre se le helaba. ¿Herederos de qué? No lo sé, pero por la forma en que lo dicen, es como si nos tuvieran miedo. Eso parecía imposible. Los alienígenas tenían mejores armas, mejores naves, mejor todo. ¿Qué podrían temer de los humanos? El padre Marcus Stone seguía leyendo sus libros antiguos, pero ahora tenía ayuda. Otros historiadores y eruditos religiosos lo llamaban, compartiendo sus propios descubrimientos. El patrón era claro en todas las culturas y en todos los periodos de tiempo. Mire esto, dijo el doctor Peter Williams, un historiador de Oxford. Los mayas escribieron sobre gente del cielo que se fue a dormir a la tierra. Los antiguos chinos hablaban de ancestros estelares que regresarían. Los egipcios los llamaban los primeros. Marcus asintió. Y todos describían lo mismo. Gente que vino de las estrellas, que se parecía a nosotros, que tenía un gran poder. ¿Pero a dónde fueron? Preguntó Peter. Marcus miró los informes que llegaban de todo el mundo. Monumentos antiguos brillando con energía. Quizás no se fueron a ninguna parte. Quizás todavía están aquí. La doctora Ellen Price estaba viendo lo mismo. Sus instrumentos mostraban que la energía no provenía de los monumentos en sí. Venía de algo profundo bajo tierra, algo que conectaba todos los sitios antiguos del mundo. Es como una red, dijo a su equipo. Todos estos sitios están conectados por algún tipo de campo cuántico que nunca antes habíamos detectado. Su asistente, el doctor Gary Adams, estudiaba los patrones. Doctora, mire esto. Los picos de energía ocurren cuando la gente se reúne cerca de los monumentos. Cuanta más gente, más fuerte es la señal. Ellen se quedó mirando los datos. ¿Estás diciendo que la energía responde a los humanos? No solo responde. Es como si se estuviera conectando con ellos de alguna manera. El capitán Jake Morrison estaba experimentando esta conexión de primera mano. Su nave, la Defiant, funcionaba mejor que nunca. Su tripulación trabajaba con una coordinación perfecta. Sus tiempos de reacción eran más rápidos. Su pensamiento era más claro. Señor, informó el ingeniero jefe Roy Baker. El ordenador de la nave está aprendiendo de nosotros. Se está adaptando a nuestros patrones de pensamiento, volviéndose más eficiente. Jake también lo sentía. Cuando se sentaba en la silla del capitán,
Podía sentir los sistemas de la nave como si fueran parte de su propio cuerpo. La sensación era extraña, pero no desagradable. ¿Cómo es esto posible?, preguntó. Roy negó con la cabeza. No lo sé, señor, pero también está ocurriendo en otras naves. Toda la flota está informando de mejoras similares. En la nave insignia alienígena, el comandante Vestal recibía informes de sus oficiales de inteligencia. Habían interceptado comunicaciones humanas sobre los monumentos brillantes y las lecturas de energía. Señor, informó su analista jefe. Nuestra base de datos muestra fenómenos similares en otros mundos que hemos visitado, siempre asociados con ruinas de la civilización de los arquitectos. Vestal sintió que se le helaba la sangre. ¿Los arquitectos? ¿Está seguro? Las firmas de energía coinciden, señor. Pero eso es imposible. Los arquitectos desaparecieron hace miles de años. Vestal conocía las historias. Todas las especies de la galaxia conocían a los arquitectos. Fueron la primera gran civilización, los que construyeron las tecnologías antiguas que otras especies aún no podían entender. Habían gobernado una vasta parte de la galaxia antes de desaparecer misteriosamente. Si los arquitectos están involucrados, dijo Vestal lentamente, entonces estos humanos no son lo que parecen. El plazo se acercaba. Solo quedaban 24 horas antes de que los sitianos atacaran. Pero ambos bandos empezaban a darse cuenta de que no iba a ser una conquista ordinaria. En la Tierra, millones de personas se congregaban en los lugares antiguos. Acudían sin que se les pidiera, atraídos por algo que no podían explicar. A medida que se reunían, la energía se hacía más fuerte. Susan Clark volaba en otra misión cuando las visiones volvieron. Esta vez, eran más claras. Vio grandes ciudades entre las estrellas. Vio tecnologías que podían sanar mundos o destruirlos. Vio seres que parecían humanos, pero eran algo más. Alex, dijo en voz baja. Creo que estoy recordando algo. Pero no es mi memoria. Alex la miró con preocupación. ¿Qué quieres decir? Creo que estos monumentos, esta energía, está despertando algo dentro de nosotros. Algo que siempre estuvo ahí. Simplemente dormido. Las 72 horas casi habían terminado. La flota alienígena se preparaba para atacar. Pero en las profundidades de la Tierra, en cámaras que habían estado selladas durante miles de años, antiguos sistemas se estaban activando. La verdadera naturaleza de la humanidad estaba a punto de ser revelada. Las 72 horas se cumplieron. El capitán Jake Morrison estaba en el puente de la Defiant, esperando el ataque alienígena. Su tripulación estaba lista para luchar, aunque sabían que probablemente morirían. Pero el ataque nunca llegó. En su lugar, llegó un mensaje de la flota alienígena. El comandante Vestal quería hablar. Almirante Carter, informó Jake por el enlace de comunicación. El comandante alienígena solicita una reunión. Quiere subir a bordo de nuestra nave. Lisa Carter se sorprendió. ¿Por qué querría hablar ahora? El plazo ha terminado. No lo sé, señora. Pero sonaba asustado. Una hora después, la lanzadera de Vestal atracó en la Defiant. El comandante alienígena era alto y delgado, con piel púrpura y grandes ojos oscuros. Cuando entró en el puente, le temblaban las manos. Capitán Morrison, dijo Vestal a través de su dispositivo traductor, necesitamos hablar. Ha habido un terrible error. Jake estudió el rostro del alienígena. ¿Qué clase de error? Vestal respiró hondo. No somos los primeros en encontrar su mundo. Pensábamos que estaban muertos. Pensábamos que su especie estaba extinta. ¿De qué está hablando?, preguntó Jake. Durante miles de años, 7 civilizaciones diferentes han encontrado la Tierra. Todas ellas enviaron informes de que los humanos habían desaparecido. Extintos. Algunos decían que habían abandonado el planeta. Otros que se habían extinguido. Vinimos aquí esperando encontrar ruinas vacías. La almirante Carter se unió a la conversación por video. ¿Está diciendo que otros alienígenas han estado aquí antes? Sí, asintió Vestal. Y todos huyeron. Algo los asustó, pero nunca dijeron qué. La doctora.
Amy Walls escuchaba la conversación desde su centro de traducción. Llevaba 3 días estudiando el idioma alienígena y había encontrado algo inquietante en sus bases de datos. Almirante, interrumpió. He estado analizando sus archivos informáticos. Tienen docenas de palabras relacionadas con los humanos. Palabras como primeros, antiguo enemigo y los dioses durmientes. El rostro de Vestal palideció. ¿Entiende nuestro idioma lo suficiente como para saber que no nos lo está contando todo? Su gente no son conquistadores, replicó Amy. Son carroñeros. Solo atacan mundos que han sido abandonados por alguien más. Jake sintió que la ira crecía en su pecho. ¿Abandonados por quién? Vestal miró nerviosamente a su alrededor en el puente. Por los arquitectos, la primera gran civilización. Construyeron ciudades en miles de mundos y luego desaparecieron. Pensamos que ustedes eran solo otra especie que había sido dejada atrás. Pero no es así, dijo Susan Clark desde su puesto de piloto. Había estado callada durante la reunión, pero ahora habló. No somos los que fueron abandonados. Somos los que se fueron. Todos se giraron para mirarla. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jake. Los ojos de Susan estaban distantes, como si viera algo muy lejano. Las visiones que he estado teniendo no son visiones. Son recuerdos. Recuerdos genéticos transmitidos a través de nuestro ADN. El doctor Nathan Cole, que había estado estudiando las bases de datos alienígenas, de repente lo entendió. Los arquitectos no eran alienígenas en absoluto. Eran humanos. El puente se quedó en silencio. El comandante Vestal miraba a los humanos con un miedo creciente. Eso es imposible, susurró. Los arquitectos gobernaban la mitad de la galaxia. Tenían una tecnología más allá de cualquier cosa que hayamos visto. Y entonces desaparecieron, continuó Susan, con voz soñadora. No murieron. No se fueron. Eligieron dormir. Se dispersaron por mundos adecuados y entraron en una especie de hibernación. La voz de la doctora Ellen Price llegó por el sistema de comunicación desde su laboratorio en Alaska. Las lecturas de energía tienen sentido ahora. Los monumentos no son solo marcadores. Son parte de una red. Una red diseñada para despertar a los arquitectos durmientes cuando llegara el momento adecuado. Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Estás diciendo que no solo somos humanos? Somos los descendientes de esta civilización de arquitectos. Más que descendientes, dijo Susan. Somos los arquitectos. Simplemente olvidamos quiénes éramos. El comandante Vestal retrocedía hacia la puerta. Esto no puede ser verdad. Los arquitectos eran dioses entre las estrellas. Los humanos son primitivos, débiles. ¿Lo somos?, preguntó el ingeniero jefe Roy Baker. Miraba sus instrumentos con una nueva comprensión. Nuestra nave está funcionando a niveles que deberían ser imposibles. Nuestros ordenadores están aprendiendo de nosotros. Estamos interactuando con la tecnología de maneras que no deberían funcionar. El doctor Nathan Cole accedía ahora a las bases de datos alienígenas con facilidad. Su mente, de alguna manera, comprendía sistemas que habían sido diseñados por especies completamente diferentes. Los arquitectos no desaparecieron. Evolucionaron. Eligieron volver a ser completamente biológicos, para experimentar la vida como seres naturales. ¿Pero por qué?, preguntó la almirante Carter. La voz del padre Marcus Stone llegó por el sistema de comunicación. El viejo sacerdote había estado escuchando desde su oficina en el Vaticano. Porque se sentían solos. He estado leyendo los textos antiguos. Los arquitectos eran la única especie avanzada en la galaxia. Gobernaban sobre civilizaciones primitivas, pero no tenían iguales. Ni amigos. Así que eligieron dormir, continuó Susan, y esperar a que otras especies evolucionaran, crecieran, se volvieran dignas de amistad en lugar de súbditos. Vestal temblaba. ¿Y el detonante? ¿Cuál fue el detonante que los despertó? La doctora Ellen Price respondió desde su laboratorio. El contacto con una especie que se había desarrollado más allá de la simple conquista. Una especie capaz de crecimiento y creatividad. Su gente, comandante.
Son la primera civilización que hemos encontrado que crea en lugar de solo destruir. Pero nosotros destruimos, protestó Vestal. Hemos conquistado 47 mundos. Han conquistado mundos que ya estaban vacíos, corrigió Amy Walls. Nunca han luchado una guerra contra un enemigo igual. Nunca han tenido que crecer o adaptarse. Hasta ahora. Jake empezaba a entender lo de las otras especies alienígenas que encontraron la Tierra. No eran lo suficientemente avanzados como para activar el despertar. Eran solo carroñeros, como pensaban que eran ustedes. Pero nosotros somos diferentes, dijo Vestal lentamente. Construimos cosas. Creamos arte. Tenemos filosofía y ciencia. Exacto, sonrió Susan. Están listos para el contacto con iguales. Eso es lo que nos despertó. En todo el mundo, el despertar se aceleraba. Millones de humanos se reunían en los lugares antiguos. Mientras lo hacían, sus mentes comenzaron a cambiar. Empezaron a recordar cosas que sus antepasados habían sabido. Tecnologías que se habían perdido durante miles de años se volvieron claras para ellos. La doctora Ellen Price observaba las lecturas con asombro. La red cuántica está completamente activa ahora. Estoy detectando firmas de energía similares de otros sistemas estelares. Hay más colonias de arquitectos durmientes ahí fuera, y todas están despertando. El capitán Jake Morrison sintió el cambio en sí mismo. Su comprensión de los sistemas de la nave se estaba volviendo perfecta. Podía sentir los campos cuánticos que mantenían unido el universo. Podía sentir las mentes de su tripulación mientras sufrían la misma transformación. Comandante Vestal, dijo amablemente. No tiene que tener miedo. No vamos a conquistarlos. No vamos a gobernar sobre ustedes. Queremos ser sus amigos. Vestal miró a su alrededor en el puente, a los humanos. Estaban cambiando ante sus ojos, convirtiéndose en algo más de lo que habían sido. Pero seguían siendo amables, seguían siendo gentiles. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. La almirante Carter respondió desde la estación Luna. Ahora aprendemos unos de otros. Su pueblo ha explorado la galaxia mientras nosotros dormíamos. Saben lo que hay ahí fuera. Nosotros tenemos tecnologías que se desarrollaron durante millones de años. Juntos, podemos construir algo mejor de lo que cualquiera de nosotros podría crear por sí solo. La revelación estaba completa. La humanidad no era la especie primitiva que había parecido ser. Eran los restos despiertos de la primera gran civilización de la galaxia. Y estaban listos para tomar su lugar entre las estrellas una vez más. Pero esta vez no gobernarían. Enseñarían. Ayudarían. Serían los amigos que siempre habían querido tener. El universo estaba a punto de cambiar para siempre. El despertar se extendió por la tierra como un reguero de pólvora. En Nueva York, un obrero de la construcción llamado Bill Martínez se encontró comprendiendo la física cuántica sin haberla estudiado jamás. En Tokio, una maestra de escuela, Linda Chon, descubrió que podía interactuar con los ordenadores usando solo sus pensamientos. En Londres, el granjero Tom Williams se dio cuenta de que podía sentir los patrones de energía de los seres vivos. La doctora Ellen Price lo documentaba todo desde su laboratorio en Alaska. La transformación no era aleatoria. Cada persona estaba desarrollando habilidades que coincidían con sus talentos naturales, pero mejoradas mucho más allá de los límites humanos normales. Es como si nos estuviéramos especializando, dijo a su equipo. Los ingenieros están desarrollando una comprensión perfecta de sistemas complejos. Los médicos están adquiriendo la capacidad de sentir enfermedades a nivel molecular. Los artistas están creando obras que parecen generar su propia energía. El capitán Jake Morrison experimentaba el cambio de primera mano. Su conexión con la Defiant era ahora completa. Podía sentir cada sistema de la nave como si fuera parte de su propio cuerpo. Cuando pensaba en una corrección de rumbo, la nave respondía al instante. Cuando necesitaba información, el ordenador la compartía directamente con su mente. Esto es increíble, le dijo a la almirante Carter durante su reunión diaria. La nave y yo trabajamos como una sola unidad. Puedo procesar información de batalla más rápido de lo que nuestros ordenadores solían ser capaces de calcular.
El ingeniero jefe Roy Baker estaba teniendo experiencias similares. Señor, la IA de la nave está aprendiendo de todos nosotros. Se está volviendo más creativa, más intuitiva. Ayer, sugirió una nueva configuración de motor que mejoró nuestra velocidad en un 40%. Pero los cambios más drásticos estaban ocurriendo en las personas que pasaban tiempo cerca de los monumentos antiguos. Susan Clark había sido destinada a la pirámide de Giza para estudiar las lecturas de energía. Después de 3 días allí, podía ver patrones de energía cuántica a simple vista. La red es enorme, informó al doctor Nathan Cole. Puedo sentir conexiones que se extienden por toda la galaxia. Hay otras colonias ahí fuera, otros grupos de arquitectos durmientes, y todos están despertando. El doctor Cole estaba experimentando su propia transformación. Su habilidad para entender idiomas alienígenas se había vuelto perfecta. Ahora podía leer las bases de datos de 6 especies diferentes con la misma facilidad que leía el inglés. Más importante aún, estaba empezando a comprender la historia más profunda de la galaxia. Los arquitectos no solo eran avanzados, le dijo a Amy Walls. Fueron la primera especie en desarrollar una verdadera conciencia cuántica. Podían conectar sus mentes a través de vastas distancias. Podían compartir conocimientos al instante. Así es como construyeron una civilización tan avanzada tan rápidamente. Amy estudiaba los textos antiguos que el padre Marcus Stone había descubierto. Con sus habilidades mejoradas, ahora podía leer idiomas que habían estado muertos durante miles de años. Los arquitectos se enfrentaron a una elección, dijo. Podían continuar gobernando sobre especies primitivas, o podían dar a esas especies tiempo para desarrollarse. Eligieron dormir y esperar a que otros se pusieran al día. El comandante Vestal seguía a bordo de la Defiant, trabajando con la tripulación humana para entender lo que estaba sucediendo. Su propia gente estaba asustada por los cambios que veían en los humanos. Pero Vestal estaba fascinado. Sus habilidades crecen cada día, observó. ¿Hasta dónde llegará esto? Jake Morrison consideró la pregunta. No creo que nos estemos convirtiendo en superhumanos. Creo que nos estamos volviendo plenamente humanos. Estamos accediendo a habilidades que siempre fueron parte de nuestra especie, solo que estaban latentes. La doctora Ellen Price confirmó esto a partir de su investigación. Los cambios genéticos siguen patrones que ya estaban en el ADN humano. No nos estamos convirtiendo en algo nuevo. Nos estamos convirtiendo en lo que siempre debimos ser. El despertar no se limitaba a la Tierra. Los sentidos cuánticos de Susan Clark habían detectado otras colonias por toda la galaxia, y todas estaban sufriendo la misma transformación. Humanos que habían estado viviendo vidas sencillas en mundos fronterizos estaban construyendo de repente tecnologías que superaban cualquier cosa que los sitianos hubieran visto. Hay cientos de colonias, informó Susan, quizás miles. Todas se establecieron durante la Gran Diáspora, cuando los arquitectos se dispersaron por la galaxia. La almirante Carter coordinaba el contacto con estos asentamientos humanos redescubiertos. Hemos contactado con 17 colonias hasta ahora. Todas están experimentando el despertar. Todas están desarrollando nuevas tecnologías. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad no era solo una especie primitiva en un pequeño mundo. Eran una civilización galáctica que había estado durmiendo durante milenios, y ahora estaban despertando. Pero el despertar trajo tanto desafíos como oportunidades. No todos los humanos se adaptaban bien a sus nuevas habilidades. Algunos estaban abrumados por la repentina expansión de su conciencia. Otros estaban asustados por la responsabilidad que conllevaba la tecnología avanzada. La doctora Amy Walls trabajaba con psicólogos de todo el mundo para ayudar a la gente a sobrellevar los cambios. Necesitamos recordar que todavía somos humanos, recordaba a todos. Todavía tenemos emociones humanas, necesidades humanas, debilidades humanas. La tecnología no cambia eso. El padre Marcus Stone se había convertido en un consejero espiritual no oficial para el despertar. Los textos antiguos hablan tanto de sabiduría como de poder, decía a grupos de humanos confundidos. Los arquitectos aprendieron que el conocimiento sin compasión lleva a la soledad. Por eso eligieron dormir.
Eligieron empezar de nuevo. Los sitianos luchaban por entender su lugar en esta nueva galaxia. Los superiores del comandante Vestal le habían ordenado retirarse inmediatamente, pero era demasiado tarde. Las naves humanas, mejoradas por sus tripulaciones despiertas, ahora podían superar a cualquier cosa en la flota sitiana. No podemos escapar, informó Vestal a su mundo natal. Pero no creo que sea necesario. Estos humanos no son conquistadores. Quieren ayudarnos. El subcomandante Krix estudiaba las tecnologías humanas con creciente asombro. Señor, están compartiendo sus conocimientos libremente. Nos están enseñando a mejorar nuestras propias naves, nuestras propias armas. ¿Por qué harían esto? Vestal sonrió. Porque recuerdan lo que es sentirse solos. No quieren volver a estarlo. El gran avance llegó cuando el Dr. Nathan Cole descubrió los archivos. Oculta dentro de la red cuántica que conectaba todos los monumentos antiguos había una vasta biblioteca de información. La historia completa de la civilización de los arquitectos estaba almacenada allí, esperando que sus descendientes la redescubrieran. Esto es increíble, dijo a los científicos y líderes gubernamentales reunidos. Todo está aquí. Las razones de la diáspora, la tecnología que desarrollaron, los marcos filosóficos que crearon, todo está preservado en almacenamiento cuántico. Los archivos revelaron que los arquitectos habían sido pacíficos por elección, no por naturaleza. Habían desarrollado armas que podían destruir sistemas estelares enteros, pero habían elegido no usarlas. Tenían la capacidad de controlar a otras especies por completo, pero habían elegido dar un paso atrás y dejar que otros se desarrollaran libremente. Estaban cansados de ser dioses, resumió el Dr. Cole. Querían volver a ser personas. La almirante Carter coordinaba el establecimiento de nuevas redes de comunicación entre las colonias despiertas. No estamos reconstruyendo el antiguo imperio de los arquitectos, dejó claro. Estamos creando algo nuevo. Una red de socios iguales, compartiendo conocimientos y recursos. La red cuántica que había despertado a la humanidad se estaba expandiendo y mejorando. La doctora Ellen Price trabajaba con humanos despiertos de toda la galaxia para crear sistemas de comunicación que pudieran conectar dos puntos cualesquiera en el espacio al instante. No solo estamos hablando entre nosotros, explicó. Estamos compartiendo conciencia. Científicos en la Tierra pueden colaborar directamente con ingenieros en colonias a cientos de años luz de distancia. Nos estamos convirtiendo en una verdadera comunidad galáctica. El capitán Jake Morrison dirigía las primeras misiones conjuntas entre tripulaciones humanas y sitianas. La cooperación era notable. El conocimiento sitiano de las condiciones galácticas actuales, combinado con la tecnología humana despierta, producía resultados que ninguna de las dos especies podría haber logrado por sí sola. Estamos encontrando otras especies, informó. Civilizaciones que se han estado escondiendo en las regiones exteriores de la galaxia. Han estado esperando el regreso de los arquitectos. El despertar se aceleraba hacia su fase final. Millones de humanos tenían ahora acceso a tecnologías que se habían perdido durante miles de años. Los monumentos antiguos se habían transformado de simples estructuras de piedra en masivos ordenadores cuánticos, procesando información a velocidades que desafiaban la comprensión. Pero el cambio más importante no era tecnológico. Era filosófico. La humanidad recordaba no solo cómo construir civilizaciones avanzadas, sino por qué debían construirlas. El propósito no era la conquista o la dominación. Era el crecimiento, la cooperación y la alegría del descubrimiento. La galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. Y la humanidad estaba lista para liderar ese cambio. No como gobernantes, sino como maestros. No como conquistadores, sino como amigos. El despertar final estaba a punto de comenzar. 6 meses después del primer contacto, la galaxia era un lugar diferente. El despertar había alcanzado su máximo potencial y la humanidad había reclamado su lugar entre las estrellas. Pero no habían regresado como conquistadores. Habían regresado como jardineros, ayudando a otras especies a crecer y florecer. El capitán Jake Morrison ahora comandaba no solo la Defiant, sino toda una flota de naves que combinaban tecnología humana y sitiana. Las naves eran obras de arte tanto como armas,
hermosas y potentes, pero diseñadas para la exploración y la protección, no para la conquista. ¿Informe de estado? Solicitó a la tripulación de su puente, que ahora incluía tanto a humanos como a sitianos trabajando codo con codo. Todos los sistemas operando a niveles óptimos, informó el subcomandante Kriegs, que había elegido servir a bordo de la nave insignia humana. La red cuántica está estable en 47 sistemas estelares. Jake sonrió. La red cuántica que había despertado a la humanidad ahora servía como la columna vertebral de la comunicación galáctica. Cualquier especie que se uniera a la red podía comunicarse instantáneamente con cualquier otro miembro, sin importar la distancia. La doctora Ellen Price trabajaba en la Tierra para expandir la red aún más. Los monumentos antiguos se habían transformado en enormes resonadores cuánticos, pero eran solo el principio. Se estaban construyendo nuevas instalaciones en docenas de mundos, cada una diseñada para mejorar las habilidades naturales de cualquier especie que viviera allí. No solo estamos dando tecnología a otras especies, explicó a una reunión de embajadores galácticos. Les estamos ayudando a descubrir su propio potencial. Cada especie tiene habilidades únicas que pueden ser mejoradas a través de la resonancia cuántica. Los resultados fueron notables. Los sitianos, que habían sido carroñeros y conquistadores, estaban descubriendo habilidades artísticas que nunca supieron que poseían. Sus naves, antes puramente funcionales, eran ahora hermosas obras de arte que podían viajar más rápido y más lejos que nunca. Nunca imaginamos que podríamos crear tal belleza, dijo el comandante Vestal al almirante Carter durante una reunión diplomática. Su gente nos ha enseñado que la fuerza y la belleza pueden coexistir. La almirante Carter asintió. Eso es lo que los arquitectos aprendieron hace mucho tiempo. La tecnología sin sabiduría lleva a la destrucción. La belleza sin propósito lleva al vacío. Pero cuando los combinas todos, obtienes algo más grande que la suma de sus partes. El despertar había revelado otras especies que se habían estado escondiendo en las regiones exteriores de la galaxia. Los etéreos eran seres de energía pura que habían estado esperando durante miles de años el regreso de los arquitectos. El colectivo cristalino eran formas de vida basadas en silicio que habían preservado conocimientos antiguos en sus estructuras minerales. Los nadadores del vacío eran criaturas que vivían en el espacio entre las estrellas, observando y esperando. El Dr. Nathan Cole trabajaba con representantes de todas estas especies para establecer el primer gobierno verdaderamente galáctico. No era un imperio ni una federación, sino algo nuevo. Una red cooperativa donde cada especie contribuía con sus habilidades únicas al bien común. Lo llamamos el Acuerdo Galáctico, explicó a los delegados reunidos. No porque estemos de acuerdo en todo, sino porque estamos en armonía. Como los instrumentos de una orquesta, cada especie toca una parte diferente, pero juntos creamos algo hermoso. La sede del acuerdo estaba en la Tierra, pero no porque la humanidad estuviera al mando. La Tierra se había convertido en el centro de la red cuántica, el punto donde todas las comunicaciones galácticas confluían. Era una elección natural para la sede del gobierno. El padre Marcus Stone había sido elegido como embajador cultural de la Tierra. El viejo sacerdote se encontró trabajando con seres de los que solo había leído en textos antiguos. Su trabajo era ayudar a las diferentes especies a entender las culturas y creencias de los demás. Cada especie tiene su propia forma de entender el universo, dijo a una reunión de líderes religiosos de toda la galaxia. Los etéreos ven la realidad como patrones de energía. El colectivo cristalino experimenta el tiempo de manera diferente a nosotros. Los nadadores del vacío entienden el espacio de maneras que apenas empezamos a aprender. Pero todos compartimos el mismo deseo de crecer y aprender. La transformación de la sociedad humana había sido notable. La doctora Amy Walsh ahora dirigía el Instituto Galáctico de Idiomas, donde representantes de docenas de especies trabajaban juntos para crear nuevas formas de comunicación. No solo traducían palabras, sino que compartían pensamientos y emociones a través de formas de conciencia completamente diferentes. No intentamos que todos sean iguales, explicó Amy. Intentamos hacer posible que todos se entiendan. Un ser cristalino piensa en escalas de tiempo geológicas. Un humano piensa en años y décadas.
Un etéreo piensa en momentos cuánticos. Pero a través de la red, podemos compartir estas diferentes perspectivas. El ingeniero jefe Roy Baker se había convertido en el director del Cuerpo Galáctico de Ingeniería. Su trabajo era ayudar a las diferentes especies a combinar sus tecnologías de manera que beneficiara a todos. Los resultados superaban cualquier cosa que alguien hubiera imaginado. Miren esto, dijo, mostrando pantallas holográficas a un grupo de jóvenes ingenieros de 12 especies diferentes. Cuando combinamos la tecnología cuántica humana con los sistemas de energía sitianos y el almacenamiento de datos cristalino, obtenemos ordenadores que pueden procesar información a velocidades que se acercan a los límites de la propia física. Las nuevas tecnologías no se utilizaban para la guerra, sino para la sanación. Enfermedades que habían plagado a las especies durante milenios estaban siendo curadas. Mundos que habían sido dañados por la contaminación o la guerra estaban siendo restaurados. La galaxia se estaba convirtiendo en un jardín, cuidadosamente atendido por sus habitantes. Susan Clark se había convertido en la jefa de navegación de la flota de exploración galáctica. Sus sentidos cuánticos, mejorados por el despertar, podían detectar mundos habitables a años luz de distancia. Lideraba la búsqueda de nuevas especies que pudieran estar listas para unirse al acuerdo. Hemos encontrado 17 nuevas civilizaciones en los últimos 3 meses, informó durante una reunión de la flota. La mayoría todavía se están desarrollando, pero 3 son lo suficientemente avanzadas para el contacto. Estamos preparando protocolos de primer contacto que respeten sus culturas únicas. Los protocolos de primer contacto eran muy diferentes de los viejos tiempos de conquista y dominación. En lugar de exigir la rendición, el acuerdo ofrecía amistad. En lugar de imponer su tecnología, compartían conocimiento. En lugar de gobernar, enseñaban. La doctora Ellen Price trabajaba en el proyecto más ambicioso hasta la fecha, una red que conectaría no solo sistemas estelares, sino galaxias enteras. Los arquitectos no se limitaban a esta galaxia, explicó a un consejo de científicos. Hay colonias latentes en otras galaxias esperando ser despertadas. Vamos a reconectarlas a todas. El proyecto tardaría siglos en completarse, pero no importaba. Los humanos despiertos habían aprendido la paciencia de su largo sueño. Pensaban en términos de millones de años, no de décadas. El comandante Vestal se había convertido en el primer almirante no humano de la flota combinada. Sus naves exploraban las regiones exteriores de la galaxia, buscando civilizaciones perdidas y conocimiento olvidado. Sus tripulaciones estaban compuestas por humanos, sitianos y representantes de otras especies, trabajando juntos. Mi gente eran carroñeros, dijo a su tripulación mixta durante una sesión informativa de la misión. Tomábamos lo que otros habían dejado atrás. Pero ahora somos exploradores. Estamos creando nuevo conocimiento, nuevo arte, nuevas formas de vida. Los humanos no solo despertaron de su sueño. Nos despertaron a todos. La galaxia estaba llena de sorpresas. Ruinas antiguas en mundos lejanos revelaban tecnologías que ni siquiera los arquitectos habían desarrollado. Algunas especies habían evolucionado habilidades que complementaban la conciencia cuántica humana de formas inesperadas. El universo era más grande y maravilloso de lo que nadie había imaginado. Pero el mayor descubrimiento no fue tecnológico. Fue filosófico. Los humanos despiertos habían recordado algo que todos los textos antiguos habían intentado enseñar: que el verdadero poder no proviene de gobernar a otros, sino de ayudarlos a crecer. El capitán Jake Morrison dirigía la primera expedición a otra galaxia. Su nave, mejorada con tecnologías de una docena de especies diferentes, podía viajar distancias que habrían sido imposibles solo un año antes. Su tripulación incluía representantes de cada miembro del acuerdo. No vamos a conquistar, les dijo mientras se preparaban para el viaje. Vamos a aprender. Vamos a hacer amigos. Vamos a ayudar a otras especies a descubrir su propio potencial. La nave desapareció en el túnel cuántico, llevando consigo las esperanzas y los sueños de toda una galaxia. Detrás de ellos, la Vía Láctea continuaba creciendo y cambiando a medida que más especies se unían al acuerdo y añadían sus dones únicos al bien común. En la Tierra,
Los antiguos monumentos seguían brillando con una suave luz azul. Los niños jugaban a su sombra, sin saber que eran los descendientes de una civilización que una vez había gobernado las estrellas. Pero estaban aprendiendo, creciendo, preparándose para el día en que ellos también tomarían su lugar entre las estrellas. La galaxia había sido transformada, no por la conquista o la dominación, sino por la amistad y la cooperación. Los humanos despiertos no habían regresado como dioses o gobernantes. Habían regresado como maestros, jardineros y amigos. El universo era vasto y estaba lleno de maravillas. Y por primera vez en miles de años, la humanidad no estaba sola. Habían encontrado su lugar entre las estrellas, no como conquistadores, sino como socios en la mayor aventura de todas, el descubrimiento de lo que la vida inteligente podía lograr cuando trabajaba unida. La historia no había hecho más que empezar. La galaxia estaba llena de civilizaciones durmientes esperando ser despertadas. Otras galaxias llamaban con sus propios misterios y desafíos. El universo era infinito, y también lo eran las posibilidades de crecimiento, descubrimiento y amistad. La humanidad había recordado su mayor poder, no la capacidad de destruir, sino la capacidad de crear.